Pues Dios te bendiga, hermano. Hoy quiero compartir contigo. Acuérdate que hace un tiempo compartí contigo el mensaje de Juan en el libro de Apocalipsis con respecto a las 7 iglesias de Asia Menor, y que estas iglesias sí existieron, fueron reales, y la ventaja que tiene, una ventaja, lo que tiene este mensaje de Juan es que fue un mensaje para esas iglesias locales que existieron realmente, que fue un mensaje para estas iglesias en ese momento, pero que tiene la particularidad que este mensaje se extiende a todo el tiempo de la iglesia hasta estos tiempos. Por eso el libro de Apocalipsis es una revelación, ¿sí?, de lo que ya sucedió y lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Amén. Y ahora vamos a ver 2 iglesias, hermanos. Es un mensaje bien tremendo que quiero compartir contigo, un mensaje que verdaderamente deje una enseñanza. Y la siguiente iglesia que vamos a ver, hoy vamos a ver 2 iglesias más. Y para la siguiente semana ya terminamos las 7 iglesias. Te voy a dar las últimas 2 iglesias. Para un mensaje que fue para esas iglesias, pero que también pues nos toca a nosotros. Entonces, abre tu Biblia, hermano, el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Apocalipsis 2, versículo 12. Ahora nos toca ver la iglesia de Pérgamo y también vamos a ver la iglesia de Tiatira. Entonces, mira lo que dice la palabra en este libro, capítulo 2, versículo 12, que es la iglesia de Pérgamo. Dice la palabra, hermano: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén, hermano. Fíjate bien, aquí vamos a ver la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Vamos a ver algunas características que había en esta iglesia, o en esta región, más bien en esta región. En esta región de Pérgamo era un lugar de gran idolatría, y por eso cuando empezamos a leer aquí en el versículo 12, dice que se encuentra, vamos a leerlo, en el versículo 13 dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Qué significa esto, hermano, para empezar? Bueno, al poner la palabra y decir que es el trono de Satanás, precisamente da el contexto de esta región, que era un lugar de gran idolatría. Aquí había un altar muy grande que adoraba a Zeus, y había un altar muy grande que adoraba a Esculapio. Y Esculapio es el dios de la sanidad o de la medicina, y de hecho de aquí se tomó parte del escudo de medicina, que es un báculo y alrededor una serpiente enrollada. Entonces, aquí se adoraba, había un altar muy grande a Esculapio, dios de la medicina, y había un templo muy grande que también adoraba al rey romano. Entonces, el contexto de esta iglesia, hermano, en la región donde estaba ubicada, era una iglesia o una región de mucha idolatría, ¿sí? Se adoraban a muchos dioses, en particular a Zeus, a Esculapio, y se adoraba al emperador romano. Y después dice algunas características ya de la iglesia. Y dice que se encuentra ahí este hombre, ¿sí?, que es uno de los primeros mártires en este tiempo, Antipas. Por eso dice que es
dice mi testigo fiel Antipas, ¿sí? Y lo relevante de este hombre de fe, es que fue murió hicieron una, ¿cómo se dice? Un becerro de bronce, gracias. Un becerro de bronce, lo metieron ahí en él y fue quemado vivo. Entonces, fue un mártir de esta iglesia, para que vayamos entendiendo las características que había alrededor de esto, ¿sí? Y después Juan les dice, ¿sí?, que es una iglesia que tiene fe, es una iglesia que no se ha apartado, más sin embargo hay algo, dice, hay algo que tengo en contra de ti, ¿sí? Y eso que Jesús le reclama a la iglesia de Pérgamo es precisamente cuando dice que tiene la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam, hermano, esto ocurrió verdaderamente. Si nosotros vemos el libro de Números, vemos que había el rey de Moab, Balac. Y este rey de Moab, Balac, fue con este adivino o con este profeta y le pidió que maldijera al pueblo de Israel en 3 ocasiones. Lo llevó a lugares altos y le dijo que maldijera al pueblo de Israel. De hecho, hizo 3 holocaustos, 3 sacrificios en cada región, en cada parte donde fue llevado. Obviamente eran sacrificios paganos. Y Dios no le permitió a Balaam maldecir el nombre de Israel o maldecir a Israel. Dios no lo permitió. Entonces, ¿por qué hace mención esto la Biblia o este mensaje? Porque como este hombre quería maldecir al pueblo de Israel, Balaam le dijo, bueno, yo no lo puedo maldecir porque Dios no me deja, no me lo permite. Dice, pero si tú quieres que el pueblo de Israel caiga, y aquí es donde viene el consejo de este hombre, de este profeta, de este adivino, y dice, haz que las mujeres de Moab seduzcan a los hijos de Israel para que caigan en fornicación, ¿sí?, y en idolatría. Y esto es exactamente lo que ocurre. De hecho, el pueblo de Moab, hermano, su origen de este pueblo es cuando Lot es liberado junto con su familia de Sodoma y Gomorra, que el ángel les dice, vete de aquí, váyanse. Ellos huyen, ¿sí? Dice que se esconden en una cueva, en una caverna, y las 2 hijas de Lot, ¿sí?, ellas pensaban que ya estaban solas, que había sido destruida la humanidad, y la mayor dice, pues no vamos a engendrar descendencia, y tiene la maravillosa idea de darle vino a su padre y acostarse con él. Es decir, y tuvo un hijo, y la menor también fue embarazada, también se metió con Lot, pero esta hija, la mayor, da origen al pueblo de Moab. Entonces el origen de este pueblo es de una relación de incesto. ¿Vamos entendiendo, hermano? Y por eso el mensaje de Balaam a este hombre, a Balac, rey de Moab, le dice, pues haz que tus mujeres seduzcan y hagan fornicar a los hijos de Israel. Entonces, esto es muy interesante, hermano, muy importante, porque Dios ya tenía una promesa para el pueblo de Israel. ¿Sí? La promesa de alcanzar la tierra prometida. Y había un camino en Moab para llegar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, que se llamaba el Paso del Rey. Y ahí tenían que llegar para poder atravesar el Jordán y conquistar. Bueno, todo este contexto y todo esto ocurre, hermano, a 38 años, ya casi por terminar su peregrinar por el desierto. Ya la primera generación desobediente de los hijos de Israel había muerto. Ya estaban a 38 años, ya estaban a nada de pasar a la tierra prometida. Ya Dios había puesto todas las condiciones para que ellos conquistaran.
Y es cuando ocurre todo este evento. Ya Dios había puesto en su corazón que ellos iban a conquistar Canaán. Y la única forma de que eso no sucediera es que el pueblo de Israel desobedeciera el mandato de Dios. Y tal ocurre así, hermano, que ahorita lo vamos a leer, que 24,000 hombres de los hijos de Israel mueren por causa de este pecado. Y lo vamos a leer, hermano. Vamos a libro de Números 25, del 1 al 4. Números 25, del 1 al 4. Dice la palabra, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó ¿a qué? A fornicar con las hijas de Moab. Es todo lo que te he mencionado. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. La única forma que Dios podía detener su promesa era que el pueblo de Israel hiciera un acto de desobediencia que fuera en contra de lo que Dios ya había establecido. ¿Y cómo sucedió esto? Pues que el pueblo de Israel fuera seducido por las mujeres de Balaam o de Moab para llevarlos a la fornicación y a la idolatría. Y mira lo que dice Números 31:16, ahí adelantito, aquí confirma esto que te estoy mencionando. Números 31:16, dice la palabra, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen o pecasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Esto es muy fuerte, hermano, ¿sí? Es muy fuerte porque ya Dios tenía su promesa de alcanzar la tierra prometida, ¿sí? Ya no había nada, hermano, que impidiera que eso sucediera. Y esto es muy interesante para nosotros, hermano, porque ya Dios tiene promesa para nosotros. Si tú ves la palabra, Dios ha establecido una promesa para nosotros, no solamente para este tiempo, sino para la eternidad. Dios en su corazón ha dispuesto que el hombre sea salvo. Dios ha dispuesto en su corazón que a través de Jesucristo tengamos vida eterna. Amén. Bueno, es decir que la victoria ya está garantizada. Amén. Ya no hay nada que pueda impedir que la promesa de vida eterna y de salvación no suceda, porque ya sucedió a través de Jesús en su muerte, su sacrificio y su resurrección. Amén, hermano. Ahora, ¿qué puede impedir ahora a la iglesia, a tu vida, a mi vida, a tu familia, que alcancemos esto que ya sucedió por voluntad de Dios y nuestro Señor Jesucristo? Pues precisamente lo que vemos que hizo el pueblo de Israel. Ellos fueron en contra de Dios al desobedecer, fornicar, apartar su corazón y caer en idolatría. Y si hay algo que impide, hermano, que la iglesia, tu familia, mi familia y lo que Dios tiene para mí, si no se alcanza, es por causa de nuestro corazón. Porque la victoria en la cruz, hermano, ya fue ganada y ya fue hecha. Entonces, esto, hermano, tiene que ver mucho con un pecado. ¿Cuál es este pecado? El pecado de la inmoralidad sexual. Muchas veces en las iglesias se habla poco de este pecado. Se subestima, ¿sí? Pero el pecado de inmoralidad sexual, hermano, el pecado de fornicación, el pecado de adulterio, es un pecado muy fuerte. Tal cual que Dios le dijo a Moisés que los hombres que pecaron fueran muertos por la mañana. 24,000 hombres murieron.
por causa de pecar. Pero es un pecado, hermano, muy fuerte. A veces pensamos nosotros y creemos que por haber recibido a Cristo y por fe tener salvación, ya tenemos la victoria garantizada. En este caso, el pueblo de Israel ya tenía la garantía de alcanzar la tierra prometida. Amén. Y se quedaron a un pasito. Y de hecho Moab, hermano, fíjate qué interesante, ¿sí? De hecho Moab queda enfrente de Jericó. Está el río Jordán, Jericó. Y dice la palabra que cuando ya Israel iba a pasar la tierra prometida, ¿sí? Que Dios sube a Moisés al monte Nebo y le enseña Canaán. Y se ve con tus ojos. Porque Moisés iba a morir ahí, precisamente en Moab. Y esto tiene mucho contexto para nosotros, hermano. Porque Moisés no alcanzó a entrar. Él alcanzó la promesa porque dice la palabra que cuando Dios sube a Moisés al monte Nebo y le dice, ve y observa y mira, y le enseña prácticamente lo que su pueblo iba a conquistar e iba a poseer. Y ya hay una parte en hebreo, ¿sí? Una enseñanza, donde dice que el hecho de que Dios le haya enseñado a Moisés que observara y que mirara con sus ojos, significaba que ya en lo espiritual él ya estaba teniendo posesión. Moisés no entró, él murió ahí. Bueno, no ahí, murió ahí en Moab. ¿Sí? Él no, físicamente no entró. Pero cuando Dios lo subió al monte Nebo y le dijo, observa, ¿sí? En ese momento se estaba cumpliendo ya el pacto de conquista. Amén. Y eso sucede en Moab, precisamente lo que impedía que el pueblo de Israel alcanzara ya la promesa, la victoria, era algo que atentara en contra de Dios para que esto no se llevara a cabo. Y esto que hace que esta victoria no se llevara a cabo fue precisamente un pecado sexual, un pecado de inmoralidad. Y eso es algo, hermano, que la iglesia lo debe de tener muy en cuenta, hermano, porque si hay algo que puede impedir que tú alcances la vida eterna y verdaderamente tengas salvación, es un pecado sexual. Si hay algo que es aborrecible para Dios, hermano, es el pecado sexual. Y te lo digo, pues porque lo dice la palabra. ¿No? 24,000 hombres murieron. Dios le dijo, ve quién se acostó, quién entró en fornicación. Incluso hasta se casaban, dejaban a sus esposas y se casaban con las mujeres moabitas. Si hay algo que puede impedir que se alcance la promesa, hermano, es este pecado. Dentro de los muchos pecados que existe, el pecado de inmoralidad sexual, el pecado de fornicación, el pecado de adulterio, hermano, es un pecado que atenta verdaderamente en contra de la promesa que Dios ha dado a tu vida. No que Dios no permita que llegues o que la alcances, no, ya la tienes, de hecho ya la tenemos, hermano. Pero si hay algo que va a impedir que eso suceda, que tú alcances verdaderamente la bendición en esta vida, pero la que más nos interesa es la vida eterna, es precisamente el pecado sexual. Y el pecado sexual hay que hablarlo así como es, porque es un pecado tan fuerte, hermano, es una atadura tan fuerte que verdaderamente si no tenemos victoria sobre él, nos va a apartar de Dios al final. Ya estaba el pueblo de Israel en la antesala, hermano, de la tierra prometida. Jericó estaba enfrente de la conquista. Nada más tenían que atravesar, ¿sí?, el Jordán. Y muchos de ellos no alcanzaron esta promesa. Este pecado, hermano,
de inmoralidad sexual, de fornicación e idolatría, es muy fuerte porque también trae ataduras emocionales y espirituales. Y este pecado, hermano, destruye iglesias, destruye familias y destruye ministerios. El pecado de inmoralidad sexual, hermano, en cualquiera de sus variantes, sea pornografía, sea fornicación, sea adulterio, sea lascivia, es un pecado que tiene que ser eliminado de la iglesia, que tiene que ser eliminado de tu vida y tiene que ser eliminado de tu familia. Amén. Porque si hay algo que puede impedir eso, hermano, que alcancemos la bendición, que alcancemos la gracia, es precisamente este pecado. ¿Sí? Y si nosotros no entendemos esto, hermano, va a ser muy triste que verdaderamente hablemos de bendición y de victoria en nuestra vida cuando hay este pecado en nosotros. Y este pecado, hermano, ahorita te voy a dar algunas cosas, algunos datos, ¿sí? Este pecado se tiene que combatir, o no más que combatir, se tiene que exponer porque es uno de los pecados que menos se expone en las iglesias y en nuestras vidas. Es decir, que es un pecado que está escondido, ¿sí? Porque como está escondido y no se expone, nos da la posibilidad, entre comillas, de venir a la iglesia, de saludar al hermano, de bendecir al hermano, de tomar clases, de ¿qué más, hermano? Ayúdame. De alabar, ¿qué más? De orar, ¿de qué más? De todo. Por lo mismo que es un pecado que está escondido, hasta que no pase algo y es revelado, nos tiene apartado de Dios. Y no hay garantía, hermano, no hay garantía de que tengas vida eterna. Por eso debemos de tener mucho cuidado y de ser muy conscientes de que cualquier pecado que haya en nuestra vida, por supuesto, por la sangre de Cristo fue lavado y quitado. Pero va a pasar exactamente como el pueblo de Israel. Ya Dios había establecido una victoria para ellos, ya Dios había dicho en su corazón, ¿sí?, que el pueblo de Israel iba a alcanzar la tierra prometida. Y cuando llegó este hombre para querer maldecir al pueblo de Israel, Dios no lo permitió e incluso Dios hizo que este profeta o adivino Balaam, en lugar de maldecir, bendijera y ratificara la bendición hacia el pueblo de Israel. Entonces, no había ya nada, hermano, que impidiera que el pueblo de Israel alcanzara la promesa. Y eso pasa exactamente en las iglesias, y eso pasa exactamente en tu vida y en nuestras familias. Que el pecado de inmoralidad y el pecado de sexualidad está en medio de nosotros. Si no somos capaces de entender que este pecado verdaderamente atenta contra la promesa de vida eterna, hermano, podemos engañar al pastor, a los hermanos, a tu esposa, a tu esposo, a tu familia, pero a Dios no lo podemos engañar. Y al final, hermano, de los tiempos, verdaderamente podemos perder nuestra salvación por este pecado. No es poca cosa, hermano. No es poca cosa lo que te estoy diciendo, porque verdaderamente si nosotros no tenemos encuentro la palabra correcta, un entendimiento claro de lo que significa este mensaje de la iglesia de Pérgamo, de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo, vamos a estar exactamente en la misma situación. ¿Sí? Jesús le dice a esta iglesia, tienes fe. De hecho, tienes un hombre que murió por causa de su fe dentro de un becerro de bronce.
Dice, mas sin embargo hay algo en ti, porque esta iglesia, hermano, consentía este pecado. Esta iglesia consentía este pecado de inmoralidad sexual. Y por causa de ese pecado, sí, es que esta iglesia podía ser castigada de la misma manera. La iglesia, tu ministerio, tu familia, puede ser destruido por esto. Por eso dice la palabra, no lo busques, ¿sí? En Gálatas 5:19, cuando habla de los pecados de la carne, o los pecados de la calle y frutos, no, el pecado de la carne, ¿cuáles son? Pues son de inmoralidad sexual, lascivia, fornicación, ¿sí? Y en este mensaje en Gálatas 5:19 le está hablando a la iglesia, le está hablando a los hermanos y a los creyentes, ¿sí? ¿Cuáles son los frutos de la carne? Y los primeros frutos de la carne son pecados sexuales, inmoralidad sexual, lascivia, fornicación, adulterio, ¿sí? Y si nosotros no queremos ocultar esto, hermano, ¿sí?, va a llegar un punto en que no se va a poder ocultar. Delante de Dios no lo podemos ocultar, ¿sí? Y si en su momento Dios va a permitir que se revele, pues prácticamente vamos a ser avergonzados, ¿sí? Y la iglesia, hermano, tiene que guardarse en santidad. La iglesia tiene que guardarse en pureza sexual. ¿Y sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué Dios es tan exigente cuando hablamos de, o la palabra expone la inmoralidad sexual, la fornicación, la infidelidad, la lascivia, la inmoralidad? ¿Por qué Dios es tan severo? ¿Sabes por qué? Pues por la promesa misma, hermano, de vida eterna. Pero mira lo que dice la palabra, ¿sí?, porque es algo que debemos entender, ¿sí?, que va a ocurrir, porque la iglesia tiene que ser guardada en la santidad que Dios exige, porque la iglesia es la novia de Cristo, pero cuando venga el arrebatamiento y vengan los últimos tiempos, vienen las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero, hermano, no es otra cosa más que la culminación, ¿sí?, el sello final, ¿sí?, donde Dios va a completar de su promesa, que ya se cumplió en Jesucristo y su sangre, ¿sí?, este tiempo de espera, ¿sí? Ahorita estamos en el tiempo, la iglesia del compromiso, ¿sí?, así como la novia y el novio, que le da el anillo de ¿qué? Todavía no viven juntos, todavía no se ha consumado su relación, pero hay un compromiso de ¿qué? De fidelidad, ¿sí?, un compromiso de guardarse, ¿sí? Todavía no viven juntos, todavía están separados. Y en estos tiempos, hermano, es la posición de la iglesia. Por eso somos la novia de Cristo. Porque estamos esperando ¿qué? Las bodas del Cordero. O sea, va a llegar el tiempo en que la iglesia va a ser llevada a los cielos y se va a sellar para siempre y por la eternidad nuestra relación con Dios. Amén. Por eso la iglesia de Cristo, bueno, qué óvole. A alguien no le está gustando esto. Por eso la iglesia, hermano, cuando hablo de la iglesia estoy hablando del creyente. Tú, yo, nuestra familia. Debemos entender la exigencia que Dios nos pide en esta área. Porque Cristo no va a tolerar que la iglesia fornique y que llegue impura a las bodas del Cordero. ¿O lo va a permitir?
¿Sí o no? No. ¿Tú vas a permitir que tu prometido y tu prometida se meta quién sabe con cuántos? Pero tú sabes que a ti te quiero. ¿Quién la ama? Tú. Entonces no te fijes. No, hermano. No te equivoques. No nos equivoquemos. La iglesia de Cristo tiene que ser guardada en pureza y santidad. Pureza y santidad. ¿Sabes lo que significa eso, hermano? Eso es muy fuerte. Guardarse en pureza y en santidad para Cristo solamente puede venir por Dios y por el Espíritu Santo y su palabra. Pero aún así, hermanos, siendo creyentes, si no entendemos este mensaje nos vamos a perder y vamos a caer en impureza sexual, en idolatría, en fornicación e infidelidad. Vamos a leerlo, hermano, ya no me creas. Bueno, sí créeme, pero vamos a leerlo. Vamos a leer Apocalipsis 19, 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8. Dice la palabra, 19, 7 y 8, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué? Las bodas del Cordero, y su esposa, ¿qué dice? Ah, qué maravilloso, ¿verdad? Y ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Por eso la iglesia, hermano, tiene que llegar inmaculada, pura. De hecho, cuando dice que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues habla de esa pureza y de esa santidad, hermano. Por eso, en nuestro mal entendimiento de las cosas, y más cuando hablamos de nuestra vida eterna y de lo que va a pasar en los tiempos finales, menospreciamos esta parte de lo que va a suceder con la iglesia en los cielos. La iglesia va a ser llevada a los cielos, y allí en los cielos, hermanos, va a suceder esto que acabamos de leer. Una iglesia que ha sido preparada desde que se dio este mensaje. La iglesia se tiene que preparar en santidad y pureza porque hay una promesa de matrimonio celestial con Cristo. Amén. En los cielos. Por eso la iglesia tiene que guardarse en pureza y en santidad cuando hablamos de este pecado, hermano. Nos es muy fácil, créeme, nos es muy fácil pensar o decir, no pasa nada. Estoy chavo, estoy joven, estoy guapo. Ay, sí. Pero estando guapo y feo, el que quiera andar en inmoralidad, lo va a estar, ¿sí o no? Hombres o mujeres. Y si uno está comprometido con un hombre o con una mujer, pues lo que uno espera es fidelidad, pureza. Y eso es algo tan tremendo, hermano, que a veces nosotros ni aun como cristianos valoramos, ni aun como cristianos entendemos por qué es importante guardarnos del engaño de Satanás. Porque la vida eterna ya fue ganada para ti, para mí, para la iglesia. Lo que tuvo que suceder es que Cristo muriera en la cruz y resucitara. Ya no hay nada que impida que no se logre, hermano. Ya se hizo. Ya está profetizado. Ya está sucediendo. Ya Dios lo dijo al pueblo de Israel, ve y conquista la tierra porque ya he preparado los tiempos para eso. Satanás se va a encargar, hermano, de engañarnos tremendamente. Y si caemos, hermano, en este tipo de pecado,
Es bien difícil de salir de este pecado. Una vez que tú abres una puerta de pecado de este tipo, de inmoralidad sexual, es bien difícil salir de ahí. Porque produce unas ataduras tan tremendas y tan fuertes, ¿sí?, que lo que va a hacer es que ocurra esta parte que te estoy diciendo. Primeramente pierdes la promesa, no porque Dios lo quiera, sino porque tú la rechazas. Y no solamente pierdes la vida eterna, sino que también aquí en la tierra, pues no esperes que Dios te bendiga. Dios no puede bendecir a un fornicario, a un infiel. ¿O sí? ¿Sí o no? ¿Tú lo harías? ¿Sí o no? Pues no. Por eso la iglesia tiene que estar apercibida de esto, hermano. Orar constantemente por guardarnos en santidad y en pureza. ¿Cuántas veces tú oras por esta parte, hermano? De guardarte en pureza. Porque ya es tan fácil, hermano, tan fácil abrir la puerta, que estamos muy expuestos a caer si no tenemos esta convicción en fe. Podemos caer muy fácilmente, hombres, mujeres, jóvenes, familias, iglesia. Si no reconocemos esta parte, no. Eso no va a suceder. No pasa nada. No podemos soslayar esta parte, hermano. Amén. Entonces la iglesia, hermano, no puede contaminarse y caer en una doctrina de impureza y pecado sexual. ¿Sí? ¿Cuál es el llamado para esta iglesia, hermano? El arrepentimiento. Arrepentimiento, hermano. Y sí se puede tener victoria sobre este pecado. ¿Vale? Y se tiene victoria, hermano, pues porque la victoria ya está ganada, pero lo que uno necesita para lograr tener una victoria a largo plazo y hasta que Jesús venga, pues requiere de oración, requiere de disciplina, ¿sí? Requiere de guardarse verdaderamente de aquellas cosas que nos puedan hacer caer, ¿sí? Y no decir, no pasa nada. No veo esa película, pero sí tiene escenas sexuales, pero yo pienso en otra cosa cuando salen. Cierro los ojos. ¿No? Yo sí puedo. O estás en el TikTok y te aparece ahí una imagen sensualizada. ¿Eso qué? Eso no me afecta a mí. Y ya duró 3 minutos. Y lo viste completo. Pero no te hizo nada, ¿verdad? No contaminó tu corazón. Hermano, te lo dice alguien que estuvo en pecado de pornografía. Sé de lo que te estoy hablando. Pero Dios en su gracia y misericordia se tiene victoria. Pero ¿para qué esperarnos a que ocurra, hermano? ¿Para qué esperar a que pase? ¿Para qué esperar al sufrimiento y a la pérdida? Mejor ser obedientes a la palabra. Mantenerse intachables ante la promesa. Porque verdaderamente, hermano, lo que ocurre en los cielos cuando la iglesia sea llevada y culmine con las bodas del Cordero, hermano, va a ser algo maravilloso. Va a ser algo increíblemente hermoso. Si tú crees que tu boda con tu esposo y tu esposa fue lo mejor que te pudo haber pasado,
No, lo que ocurre en los cielos, hermano, va a ser tremendo. Y ese tiene que ser nuestro anhelo, de guardarnos irreprensibles, porque estamos en el tiempo de la promesa, hermano. De la promesa de la boda me refiero, La promesa de que guárdate, guárdate. Ya hablaremos de esto cuando hablemos de las 10 vírgenes, porque dice la palabra, nada más tantito te lo recuerdo, que en la boda judía, ya cuando va a ocurrir la boda, dice que llega el novio con sus amigos y dice que llega a la medianoche. Eso pasa con los judíos, verdadero, o sea, real. Llega el novio, ya cuando se va a casar y va a ir por la novia, dice que él llega a la medianoche. Y cuando Jesús o la palabra nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, dice que las vírgenes están las insensatas, y están las que sí procuraron mantener su aceite, porque estaban esperando. ¿Sí? Porque el novio llega, hermano, a la medianoche. Pues Jesús así va a llegar por su iglesia. ¿Sí? Cuando nadie se lo espera, a medianoche. ¿Sí? Pero si eres una novia prudente, una virgen prudente, vas a mantener tu lámpara ¿cómo? Encendida. ¿Y qué significa ser prudente, hermano? Que se guarda, que espera, que está al pendiente. Pues así la iglesia, hermano, tiene que estar. Bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, otra enseñanza. En su tiempo la vamos a ver. Entonces, las bodas del Cordero, hermano, va a ser un evento tan glorioso, tan maravilloso, tan increíble, que tú y yo estamos invitados. Amén. Por eso cualquier otra cosa fuera de esto, hermano, cualquier tipo de pecado sexual lo tenemos que quitar. Sea en tu iglesia, en nuestra iglesia, en nuestra casa o en tu vida, este pecado lo tenemos que quitar de raíz. Y se puede. Amén. ¿Y estamos, hermano? Amén. Y la siguiente iglesia, hermano, también es un mensaje bien tremendo, bien fuerte, que es la iglesia de Tiatira. Vamos a leerlo. Apocalipsis 2, a partir del versículo 18, dice la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hasta ahí, hermano. Vamos a dejarlo hasta ahí. Este mensaje, hermano, también es un mensaje bien tremendo, muy fuerte, a la iglesia de Tiatira, ¿sí? Porque Jesús hace un reconocimiento a esta iglesia diciendo: tú tienes obra, tú tienes fe, tú tienes servicio, tienes paciencia. Dice que tus obras postreras, ¿sí?, son más grandes que las primeras, ¿sí? Entonces le da un reconocimiento muy interesante a Jesús a esta iglesia. Fe, servicio, obras, paciencia. Amén.
Pero igualmente Jesucristo le dice a esta iglesia, ¿sí? Pero tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti. ¿Sí? Y ese algo, hermano, dices que tolera esa mujer Jezabel. No es que sea la mujer Jezabel. Esa dice, esta mujer profetiza que se hace llamar Jezabel. Y si recordamos, hermano, Jezabel, ¿sí? Fue la mujer del rey Acab, rey de Israel, el rey Acab, pero que fue una mujer malvada. Jezabel, esta mujer que existió, que fue real, una princesa, ¿sí? De un rey idólatra. Bueno, el rey de Israel en la época de los reyes, ¿sí? Este rey, Acab, se casa con esta mujer. Pero esta mujer era una princesa, pero tenía un corazón totalmente idolátrico. Y era una mujer malvada. Y fue una mujer que llevó al pueblo de Israel totalmente a la idolatría y a la perdición. Porque dice la palabra que esta mujer tenía 800 sacerdotes que quemaban incienso a Baal y a Acera, que son dioses a los cuales Dios le dijo que tenía que destruir y apartarse. Bueno, esta mujer, Jezabel, ¿sí? Es una mujer idólatra, inmoral, que lleva la inmoralidad física y espiritual, es manipuladora y es mentirosa. ¿Sí? Tan intimidante era esta mujer que cuando ocurre este evento tan tremendo en el Monte Carmelo, donde se juntan los 800 sacerdotes de Jezabel para hacer un holocausto a los Baales, que no sucedió absolutamente nada, y que se decía que se laceraban, que gritaban y que estaban horas que se manifestase y se quemase ese holocausto, no pasó nada. Y cuando llega Elías en el Monte Carmelo, le dice, pongan el holocausto, hagan unas zanjas, ahora llénenlo, empápenlo de agua y van a ver quién es Dios de dioses y Rey de reyes. Y dice que cuando Elías alza su voz, ¿sí? Y pide la manifestación poderosa de Dios, dice que cayó fuego del cielo y consumió este holocausto. Y dice que el pueblo de Israel reconoció quién era Dios y se arrepintió. Cuando se enteró esta mujer Jezabel que había sucedido esto, agarró al pueblo, a los 800 sacerdotes y los mató. Cuando esta mujer Jezabel se enteró de esto, manda mensaje a Elías y le dice que él iba a terminar igual. ¿Y sabes qué hizo Elías? Fue y se escondió en una caverna porque tuvo miedo de Jezabel. Jezabel, hermano, representa la maldad pura, representa, ¿sí? En estos tiempos algunos le llaman el espíritu de Jezabel. Que el espíritu de Jezabel es este espíritu que se manifiesta en hombres y mujeres. Algunos dicen que más en mujeres, ¿sí? Porque son mujeres malvadas, son mujeres que llevan a la fornicación, son mujeres que se ponen por encima de la autoridad, así como esta mujer Jezabel que tomó el poder y la autoridad del rey Acab, y que llegó esta mujer, ¿sí? Y prácticamente lo pasó a segundo término. Este tipo de mujeres, ¿sí? Que les gusta el poder, la autoridad, la manipulación, la intimidación, son malvadas, son perversas. Eso es real, porque así lo era Jezabel. Amén, hermano. Amén. ¿Sí? Que son capaces de ponerse por encima de la autoridad exactamente como lo hizo ella con respecto al rey Bacá, el rey, hermano. Y esta mujer estaba por encima de él. Y aquí dice la palabra, hermano, Fíjate lo que dice la palabra en el libro que estamos leyendo de esta iglesia. Está diciéndole Juan a esta iglesia. Está diciendo, cuídate de esta mujer, profetiza.
semejante a Jezabel. Porque aquí nos está hablando de dos cosas, o un par de cosas. ¿Sí? Primeramente, como... la segunda parte, hermano, que la quiero leer. Vamos a leerla. Porque aquí está la clave de este mensaje. ¿Cuál estamos leyendo? 18. Es el 20, hermano. Vamos a leerlo otra vez para que te des cuenta de lo que te estoy diciendo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. La clave, hermano, en este versículo que acabamos de leer, es que enseñe y seduzca. Significa, hermano, ya en nuestro contexto, es que va a haber falsas doctrinas que van a ser enseñadas a la iglesia. Porque dice, esta mujer profetiza que enseña y seduce. Por eso esta mujer, que la compara con Jezabel, pues precisamente son tipo de personas que manipulan, son tipo de personas que son capaces de influenciar a otras, son capaces de transmitir una enseñanza, son capaces de apoderarse del poder y la autoridad. ¿Sí? Son las mujeres o las personas que toman decisiones que no le corresponden, ¿sí? Porque tienen un corazón malvado. Pero le dice a la iglesia, cuídate, esta mujer profetiza. ¿Sí? Es decir, mujeres, en este caso para esta iglesia, una mujer que se levanta por encima del liderazgo de la iglesia. Una mujer que toma control prácticamente de todo. ¿Sí? Y no sé si tú has conocido o conoces mujeres que son así. Mujeres controladoras, mujeres manipuladoras, mujeres que te intimidan, mujeres que quieren tomar decisiones que no les corresponden. ¿Y qué es lo que dice el hombre? ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice? Sí, mi vida. Lo que tú digas. Híjole, hermano. Cuidadito, Cuidado tener como mujer o como esposa a una mujer así. Cuidado. Porque una mujer que tiene ese espíritu, bueno, ahorita lo vamos a ver cómo acaba. Se está refiriendo a la iglesia. Amén. Pero también lo podemos llevar a un contexto familiar. Porque Dios ha establecido un orden. ¿Sí? Y por eso la iglesia, hermano, tiene que ser liderada, por supuesto, por Cristo. ¿Sí? Cristo es quien lidera la iglesia. Amén. Pero Dios en su palabra pone pastores y pone al varón como líder espiritual. Amén. Amén, hermano. Por eso un problema que tenemos en estos tiempos es que los hombres no toman decisiones. Les da miedo. ¿Sí o no? Les da miedo tomar decisiones. Les da miedo que se equivoque o que lo critiquen. Les da miedo imponer autoridad. Estoy hablando de hombres que conocen a Dios. Estoy hablando de una relación cristiana. ¿Sí? Que no toman decisión, que se intimidan, que les da miedo. Pero Dios está con nosotros, sí, Dios está contigo, pero decídete. Toma decisión. No, pero es que Dios sabe, decide. ¿No? Si te equivocas, hermano, pues ya me equivoqué, ya. Pues ya no lo voy a hacer. Pero en alguien tiene que caer la responsabilidad. Amén. Pero si Dios te respalda, hermano,
no pasa nada. ¿Sale? Lo importante es que tomes la decisión. Un hombre indeciso, un hombre que no toma decisiones, un hombre que se queda callado, un hombre que no dice, a lo mejor me equivoco, pero me arriesgo, pues es el tipo de hombres que Dios quiere. Pues fue lo que le dijo, ¿sí? A ¿quién siguió de Moisés? Josué, ¿qué le dijo? Ahí estaban chillando ahí y no pasaban el Jordán y todos tristes porque se murió Moisés. ¿Qué le dijo? Pues levántate, sé valiente, toma fuerza y órale, conquista. Pues es el tipo de hombres que debemos de ser en estos tiempos. ¿Sí o no? Porque el feminismo extremo, tóxico y patológico, está tomando control, hermano. Y por eso la iglesia está siendo percibida esa mujer, que es Abel, que se levanta en tu hogar, en tu iglesia, y que enseña y seduce, hermano. Aquí lo importante, o lo que hay que resaltar, que esta mujer llega a un punto de transmitir una enseñanza perversa, idolátrica y engañosa dentro de la iglesia. Se acaba de morir John MacArthur, ¿no? Este predicador muy famoso, con gran enseñanza. Se muere y ahora están saliendo, ¿por qué MacArthur se fue al infierno y no sé qué? ¿Y por qué no se lo dijeron cuando estaba vivo? O sea, se tiene que morir para que digan una serie de enseñanzas y falsedades en contra de este hombre. Porque la iglesia, ahorita la iglesia cristiana está en crisis, hermano. Si tú no ves que la iglesia cristiana está en crisis en este sentido que estoy hablando. No, es que nosotros sí creemos en el arrebatamiento. No, nosotros no creemos. La iglesia va a pasar por la tribulación. No, la iglesia sí va a pasar por la tribulación. La misma iglesia cristiana no se pone de acuerdo. ¿Qué es lo que va a pasar para el final de los tiempos? Porque se ha infiltrado dentro de la iglesia una enseñanza que es abélica, de mentira, de manipulación, de miedo, de intimidación. Y eso es a lo que Cristo nos vino a advertir, hermano. La enseñanza tan perversa que se mete en la iglesia, que seduce, que engaña, y tú ni te das cuenta. Por eso el cristiano, la iglesia, los ministerios, hermano, ¿sí? Nuestra vida tiene que estar verdaderamente gobernados por la palabra de Dios y de Cristo. Ya no es suficiente con leer la palabra, hermano. No es suficiente con leer. Tienes que leerla, tienes que discernirla, tiene que ser revelada, tienes que estudiarla para que no llegue alguien con una mentira y te haga caer. Por intimidación, por falsedad. ¿Sí o no? Porque eso fue lo que hizo esta mujer. Esta mujer es tremenda, hermano. Pero es un espíritu en realidad. O es una forma de pensamiento. Alguien que tiene este pensamiento dentro de la iglesia, hermano, es muy fuerte. Es muy tremendo. Y la iglesia está siendo llevada a una falsedad y una mentira y lo estamos creyendo. Lo estamos creyendo, hermano. Amén. Ahora, fíjate bien, hermano, Te voy a dar un par de características de esta iglesia respecto a esta mujer profetisa jezabélica. La iglesia acepta doctrina o enseñanza falsa que lleva a los creyentes a pecar en contra de Dios a través de la manipulación, la mentira, la seducción o el miedo. O sea, la enseñanza se da a través de esto. Y a lo mejor ni te das cuenta, o a lo mejor sí te das cuenta, pero si te atemorizan o te pueden seducir. ¿Cómo es la seducción, hermano?
como que te encanta, ¿no? Te conquista. Pues ya caíste. Igual al que le ponen en temor, igual va a caer. ¿Sí? O la manipulación y la mentira. Estas personas anhelan el poder y la autoridad o bien pasan sobre ella. La enseñanza, hermano, de la iglesia hacia nuestra vida tiene que ser así, radical, fuerte, manifestada. ¿Sí? Y lo que sucedió con esta iglesia, hermano, suponer que las obras y acciones pueden estar por arriba o cubrir cualquier pecado e inmoralidad, es un error y una mentira. Porque Jesús le dice a esta iglesia, tienes obras, tienes fe, tienes paciencia, ¿sí? Tus obras posteras son mejor todavía que las actuales, ¿sí? O sea, Dios los exalta y les dice, tienen buenas virtudes. Pero no por tener obras, hermano, por tener buenas acciones, van a encubrir este pecado. Entonces dices, bueno, estoy en pecado, pero pues ayudo a los hermanos, soy buena gente, ahí le doy unas monedas al que no tiene, ahí le invito un taco al que veo que tiene hambre, tengo obras. ¿Sí? No, hermano. No, ninguna obra, ninguna acción, por buena que sea, ¿sí? Va a tapar un pecado de esta magnitud. El pecado de una falsa doctrina, de una falsa enseñanza. Eso no puede suceder. Y Dios se lo está diciendo a esta iglesia. Y la persona, hermano, la persona que tiene este espíritu de Jezabel, porque aquí lo dice la palabra que lo acabamos de leer, ¿sí? La persona que es así como te acabo de mencionar, dice, arrepiéntete, dice, pero yo sé que no te vas a arrepentir. La persona, la iglesia, que tenga este espíritu, hermano, o esta forma de pensamiento, malvado, perverso, manipulador, que intimida, que seduzca y que enseña algo que no corresponde a la verdad. Dice la palabra y dice Jesucristo que estas personas no se van a arrepentir. Van a querer arrepentirse, pero no van a poder. Porque es tanta la soberbia y tanta maldad que hay en ellos que dice que no se van a arrepentir. Va a haber hombres, van a haber mujeres, hermanos, que tienen este pecado, que aunque sean evidenciados y aunque tengan pérdida en su vida, dice la palabra que no se van a arrepentir, se van a perder. Y dice la palabra, aquí en esta parte de la Biblia que estamos leyendo, dice que si no se arrepiente y que eso no va a suceder, dice que sus hijos van a morir. Dice, no te vas a arrepentir, vas a caer en enfermedad. Dice, ni aún así lo vas a hacer y tus hijos van a morir. Tan fuerte es este pecado también, hermano, ¿sí? Que aunque uno piense, bueno, ando en maldad, en perversidad, ando en el pecado, pero cuando llegue el tiempo me voy a arrepentir. No, hermano, esa es una mentira, es una falsa enseñanza. Hay cristianos que dicen, sí, ya son tiempos finales, ya mero viene Jesús, pero 5 minutos antes de que llegue me arrepiento. Me arrepiento de todo lo que haga y al cielo directo. No, hermano, no te equivoques. Una persona que constantemente anda en este pecado, con este espíritu de maldad, de perversidad, de manipulación, de extorsión, que le gusta el poder, que intimida, que destruye y que enseña falsa doctrina, no se va a arrepentir. Y aunque ya la vea, hermano, no se va a arrepentir. Amén. Hasta a sus hijos va a alcanzar. Después dice aquí la doctrina de Satanás. Vamos a leerlo, hermano. Ya vamos a terminar. ¿En cuál estamos? Ahorita te digo.
El 24, hermano, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, y las profundidades de Satanás significa esta enseñanza, hermano. Las profundidades de Satanás es esta doctrina falsa que se enseña y que se acepta. Por eso la iglesia cristiana, el verdadero creyente, tiene que estar bien apercibido ya en estos tiempos qué es bueno y qué es malo, aunque te digan que es cristiano y lo ves hacer otra cosa y que te quiera meter una doctrina diferente, dices, ¿qué ole, qué le pasa a este? Amén, hermano. Ya los tiempos también están para que no, ay, hermanito, mira qué crees. Si es una falsedad, hermano, exponla. O dile, hermano, no, usted está equivocado. Porque la falsa doctrina llega a la iglesia, hermano. En los últimos tiempos, la falsa doctrina se va a meter a la iglesia cristiana. Y muchos van a ser engañados, como dice la palabra. Amén. Por eso, más que nunca, hermano, más que nunca, ¿sí? Nosotros debemos de estar, pero bien guardados y cimentados en la palabra, ¿sí? Para que no venga cualquier tipo de doctrina falsa, mentirosa y manipuladora. Amén, hermano. Entonces, esa es la iglesia de Tiatira, la iglesia de Pérgamo, hermano. Sí. Hay mucho que aprender, léelo nuevamente, con cuidado, ahora que ya te di esta enseñanza y este mensaje, hermano. Y yo quiero verdaderamente, hermano, animarte, exhortarte, porque la iglesia tiene que ser guardada de esto, de la inmoralidad sexual, de este pecado, ¿sí? De lascivia, de fornicación, ¿sí? Y también de este tipo de pecado, ¿sí? Este espíritu de Jezabel, de mentira, manipulación, falsa doctrina, de miedo, de intimidación, hermano. Porque muchas iglesias, hermano, están padeciendo de esto. El pecado de inmoralidad sexual y de sexualidad no lo tocamos, no lo decimos, no lo ministramos, no lo enseñamos, no lo sacamos. Y podemos pasar, hermano, años en este pecado y no poder salir de ahí. Amén, hermano. Entonces, anímate. El Señor nos está enseñando, Dios nos está preparando. Vienen las bodas del Cordero, hermano. Amén. ¿Quién es soltero? Alza la mano. ¿Quién es soltero? Perfecto. Porque te vas a casar en los cielos, hermano. Amén. No te vas a casar aquí. Te vas a casar en los cielos. Hermano, eso es maravilloso. Ay, que Señor, que un hombre de fe, una mujer de fe, y no la encuentro. Pues a lo mejor ni la vas a encontrar porque es bien difícil. Pero hermano, hay una promesa en los cielos, hay una promesa. Al ser la iglesia de Cristo, hermano, va a ocurrir este evento maravilloso. Nos vamos a casar con el Señor. La iglesia se va a casar con el Señor. Y la promesa es vida eterna, hermano. No. Yo no tengo mente para saber lo que va a ser ese suceso, hermano. Entonces no te mortifiques aquí. ¿Vale? Si te vas a casar, que Dios te bendiga. Si estás soltero, no pasa nada. Porque la promesa en los cielos es más grande, hermano. Amén. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración de fe. Hermanos, son tiempos tremendos, en verdad, créeme. Son tiempos que más que nunca la iglesia tiene que ser guardada en santidad, en pureza, en obediencia, en verdad. Si tú no crees esto, hermano, que verdaderamente ya son tiempos finales, pues que Dios traiga esa revelación a tu vida.
Y gracias a Dios por la iglesia en la cual estamos, hermano. Estamos en una iglesia que se esfuerza buscando esa santidad, esa palabra, ese gozo. Y que pase lo que pase, hermano, nos mantenemos fieles y firmes al Señor. Amén. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos. Ese es un tiempo de intimidad con el Señor. Porque el Señor escucha nuestras oraciones. Padre Santo, bendito Dios, este es un tiempo de intimidad contigo, Padre bendito. Este es un tiempo, Señor, donde exponemos tu palabra, Señor. Y Padre Santo, danos sencillez de corazón. Trae humildad a nuestro corazón, Señor. Y de reconocer verdaderamente, Señor, que somos hombres y mujeres pecadores, Señor, redimidos por tu sangre, Señor. Que estamos en el tiempo, Señor, de promesa, Señor. Y que como iglesia, Señor, como novia, bendito Padre, nos corresponde guardarnos en santidad y en pureza, bendito Padre. Señor, porque te amamos, Señor, porque creemos en ti, bendito Padre. Te pedimos, Señor, con amor, con sencillez de corazón, Padre, que si hay pecado en nuestra vida, si hay pecado sexual, Señor, de inmoralidad, de fornicación, de infidelidad, bendito Padre, de lujuria, de pornografía, Señor, te pedimos perdón. Si tú tienes este pecado, hermano, pídele perdón al Señor. El Señor escucha. No podemos cerrar el corazón y decir, no, en mi iglesia no pasa, en mi casa no pasa o en mí no sucede. No, hermano. Porque el pueblo de Israel se quedó a un paso de alcanzar la tierra prometida, hermano, y cayó en un pecado de fornicación. Lo único que puede impedir, hermano, que alcancemos la victoria ya obtenida por Cristo, es que tengamos un pecado semejante a este. No permitas, hermano, no permitas que este pecado nos evite alcanzar esa promesa de vida eterna. Padre Santo, te pido perdón, Señor. Te pido perdón si en mi corazón, Señor, si en mis pensamientos, Padre, hay pecado, Señor, sexual. Perdóname, Señor bendito. Perdónanos, Señor. Nuestro deseo, nuestro anhelo, Padre, es llegar a las bodas del Cordero, bendito Padre. Como una iglesia, Señor, pura, sin mancha, Señor bendito. Guardada, santificada para ti, Señor, porque nos vamos a casar contigo, Señor, allá en los cielos, bendito Padre. Que ese sea nuestro anhelo, bendito Dios. Señor, a nuestros jóvenes, Señor, a nuestros hijos, dales esta continencia, Señor. Dales esta firmeza en el corazón, bendito Padre. Que esperen, bendito Dios. Que se guarden, bendito Padre. Que la promesa que tienes tú, Señor, es mucho más grande, bendito Padre, que cualquier cosa que obtengamos aquí en la tierra, Señor. Dales fuerza, Señor. Dales valentía a nuestros jóvenes, Señor. Pon gozo, Señor, en ellos, Señor bendito. Porque no es fácil, Señor, en un mundo, bendito Padre, en una sociedad, Señor, que nos invita, Señor, abiertamente a pecar de esta manera, Señor. Por favor, Señor, que el liderazgo, Señor, que los pastores, Señor, seamos librados de este pecado, Señor bendito. Por favor, bendito Dios.
con amor, Señor, con súplica, con ruego, Señor, te pedimos esto, Señor. Que nuestros esposos, Señor, este pecado no prevalezca, Señor. Que nuestras esposas, Señor, sea quitado, bendito Padre. Por favor, Señor, que nuestro anhelo, Señor, sea guardarnos, Señor, en santidad y pureza delante de ti. Porque dice tu palabra, Señor, que tú, Señor, que nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor, sean irreprensibles, Señor, hasta tu llegada, bendito Padre. Padre Santo, perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Que sea tu palabra nuestro ayo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo donde obtengamos la fortaleza, Señor. Por favor, bendito Padre. Por favor, bendito Dios. Líbranos de este pecado, Señor. Líbranos de este pecado, Señor, tan tremendo, Señor, que ata y destruye esta iglesia, Señor. Ni las familias, ni nuestra vida, ni nuestros varones, nuestros esposos y esposas, Señor. Se ha quitado esto, Señor bendito. Por favor, bendito Dios, en el nombre de Cristo te lo pedimos. En el nombre de Cristo oramos, Señor, por pureza y santidad, Señor. Por favor, bendito Padre, en el nombre de Cristo. Y Señor, también te pedimos, Señor bendito, que tu iglesia, Señor, se mantenga en esa doctrina de verdad, Señor. Toda doctrina falsa, mentirosa, manipuladora, malvada, Señor, que no se meta, Señor, en tu iglesia, bendito Padre. Toda falsedad, toda enseñanza, bendito Padre, que no corresponda a la verdad, la rechazamos, bendito Padre. Permite que tu iglesia, Señor, se mueva en la verdad de tu palabra y de tu Espíritu, Señor. Que nosotros tengamos discernimiento y claridad, bendito Dios, para quitar, bendito Padre, todo espíritu, Señor, que tenga que ver con rebelión, mentira, manipulación, Señor bendito, de seducción, Señor. Danos a nosotros como varones, Señor, como hombres de fe, Señor, como esposos, como líderes, como pastores, bendito Padre. Ponnos en el lugar que nos corresponde, bendito Padre, de ser ese liderazgo espiritual, bendito Padre, en santidad, con fortaleza, Señor, con fe, que tomemos las decisiones correctas, bendito Padre. Hombres, Señor, valientes, Señor, que nos atrevemos, bendito Padre, a tomar el lugar, bendito Padre, que tú nos has dado. Quita todo espíritu de pasividad, de mentira, de flojera en los varones de esta iglesia, Señor. Danos a nosotros, Señor, un espíritu renovado, Padre, en sabiduría, en santidad, en verdad, bendito Padre. Bendice a mis hermanas, Señor bendito, que no toman el lugar que no les corresponde. Padre Santo, te amamos, Señor. Permite, bendito Padre, que nos levantemos, Señor, con una conducta intachable, Señor, porque te obedecemos, Señor, porque tenemos palabra de verdad, Señor, en nuestra vida. Por favor, bendito Padre, guárdanos y bendícenos, Señor. Trae esa fuerza, Señor, esa santidad, esa valentía, Señor, que necesitamos, Señor. Toda intimidación, todo miedo, Señor, eso es mentira, Señor. Quítalo, bendito Padre. Llévanos ese potencial espiritual, Señor.
Todo es para la gloria de tu nombre, Dios bendito. Bendito seas por siempre y para siempre, Señor. Ahí en tu lugar, dale gracias, hermano. Dale gracias al Señor. Dile gracias, Padre. En ti, Señor, hay plenitud de gozo, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Te amamos, te bendecimos, Señor. Y guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor. Ese es nuestro anhelo, bendito Padre. Bendito seas, Señor. Y te pido una palabra de bendición para todos mis hermanos, sus familias, Señor. Cualquier necesidad que ellos tengan, Señor, sea suplida en tu nombre, bendito Padre. Si hay enfermedad, si hay dolor, bendito Padre, te pedimos sanidad, bendito Padre. Si hay falta de trabajo, Señor, alguna necesidad económica, Padre, por favor, Señor, suple, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos todos los días, Padre. Muchas gracias, mi Cristo. Bendito Espíritu Santo, muchas gracias por estar en esta iglesia y en nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar, hermano. Vamos a dar algunos anuncios.